Muy bien, abrimos la Biblia, donde la dejamos, en 1 Corintios 11, versículo 17. 1 Corintios 11, versículo 17. Vamos a leer hasta el final del capítulo, no ahora, pero vamos a ver todo lo que queda del capítulo 11. Ahora leeremos simplemente desde el versículo 17 al versículo 22 esta exhortación tan interesante que el Señor da a la iglesia. Dice el apóstol Pablo: pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre, y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Hermanos, oremos y pidamos que el Señor nos ilumine, que podamos encajar estas palabras que entran aquí en este capítulo 11 y entender el contexto para así aplicarlas a nuestra vida. Padre, queremos darte las gracias porque una vez más podemos leer la Biblia, leerla en libertad. Señor, queremos darte las gracias porque nos permites tener este sitio de reunión y cantarle al Rey. Unirnos con la intención de que Jesucristo sea el centro de nuestra adoración. Unirnos con la intención de que Él se lleve toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Unirnos con la intención, al mismo tiempo, que tú derrames tu gracia sobre este lugar y podamos sentir como tú hablas a nuestras vidas directamente, para que nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser pueda moldarse a tu voluntad, a tu deseo, se transforme conforme entendemos la Escritura. Eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas, que seas tú, de manera poderosa, de manera, Señor, genuina y especial, la que toque nuestros corazones y podamos salir de este lugar transformados, mejorados para tu gloria y para tu honra. Interven por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fijaos, dice la historia secular, nos cuenta cómo muchas sociedades en el mundo celebraban sus reuniones importantes alrededor de una mesa. La historia secular nos cuenta cómo muchos pueblos celebraban sus eventos más destacados alrededor de una comida, alrededor de una cena, alrededor de un almuerzo. Por ejemplo, en la sociedad grecorromana, que es la sociedad de los corintios, ellos tenían clubes. En la sociedad grecorromana existían clubes con aspecto religioso. Tenían su patrona, sus dioses, sus sacerdotes, su sacerdotisa, tenían sus sacrificios y en ellos el compañerismo social alrededor de una comida era la base de sus eventos. Estos clubs que se reunían tenían como centro una mesa, comían y compartían un tiempo. En el judaísmo también había este tipo de asociaciones religiosas cuyos miembros comían juntos. La comida era base también en sus reuniones, especialmente en los días de sábado, en los festivales y en los días festivos. Incluso, qué curioso, aquellos judíos que no vivían en territorio judío, en territorio hebreo, los que vivían en el exilio, aún ellos mantenían este tipo de costumbres. Por ejemplo, en Egipto había asociaciones, grupos que se reunían alrededor de una mesa y ahí celebraban sus eventos, sus reuniones. La primera cena relevante, la primera comida relevante para el pueblo de Dios fue la cena de Pascua que se instituyó en el libro de Éxodo,
vemos cómo esa cena se instituye, se crea, se forma para reflejar, celebrar que el pueblo iba a ser liberado. Una cena que se instituye antes de que el pueblo fuese liberado de Egipto. De hecho, tiempo después, siglos después, Dios encarnado, Jesucristo, en tiempo de Pascua, en tiempo de recordar esa fiesta que se instituyó antes de ser liberado de Egipto, en ese día de Pascua, el Señor Jesús utilizó esa comida que estaban compartiendo, esa mesa que estaban compartiendo, esa comida pascual, para aplicarla a sí mismo, para decir que esa comida apuntaba a Él mismo. Y por eso no es de extrañar que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, adoptase esa forma en sus cultos. Eso es lo que hacían. O sea, en la primera iglesia, la iglesia que nace en el libro de Hechos de los Apóstoles, la reunión oficial iba en torno a lo que se conoció como una comida ágape, una comida fraternal, una comida donde los hermanos se reunían para celebrar su culto alrededor de una mesa. El formato de estas reuniones eclesiales consistía en un tiempo de comer, de compartir alimentos, lo que se conoce como comunión horizontal, o sea, comunión los unos con los otros. En ese tiempo la iglesia podía compartir con los hermanos y tener comunión los unos con los otros. Pero dentro de esa reunión, alrededor de esa mesa, también existía un tiempo donde alguien tomaba la palabra, se colocaba en un lugar visible, en un lugar céntrico y oraba, o leía las Escrituras, o cantaba alabanzas. En ese tiempo de adoración, la Santa Cena, el recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, el recordatorio de la obra perfecta de Cristo sobre la cruz, tenía un lugar protagonista, principal, central. Los hermanos en esa reunión repetían el significado de los símbolos que estaban compartiendo, repetían lo que esos símbolos representaban para la iglesia, recordando a Jesucristo, centrando su reunión en Jesucristo. Ese momento de la reunión era la comunión vertical, la comunión con el Señor. Por lo tanto, en la reunión había comunión horizontal, pero también había comunión con Dios, comunión vertical. Eso nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44. Así comenzó la iglesia con este tipo de reuniones. Dice, todos, en este tiempo, Pedro había ya predicado, el Espíritu Santo había llegado, había llenado a los discípulos, apóstoles del Señor, ya tenían esa valentía necesaria. Pedro se levanta, tiene esa predicación, 3.000 personas se convierten, la iglesia nace, crece fuerte, y dice que en ese momento todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comunión horizontal, comunión unos con otros. Y, dice el versículo 47, alabando a Dios. No solo había comunión horizontal, sino que había comunión vertical. Una armonía preciosa. Ellos en comunión y en comunión con Dios, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hermanos, esto es radical lo que acabamos de leer. Esto es un cambio tremendo en la sociedad. De hecho, esto es algo que hoy no está en nuestro entorno. Sí, esto también es radical. Esta es una transformación que hace el Espíritu Santo en las vidas de los que creen. Pero no existe esto, hermanos. La gente, lo hemos leído, vendía lo suyo, vendía lo propio para favorecer al otro. Daba de lo suyo para que otros tuvieran. Que el que tenía menos igualase con el que tenía más. Hermanos, existía un sentido grande de comunidad.
La iglesia era unánime, en todo, en la adoración, en la alabanza, en las posesiones. Tú comes pan, yo como pan. Tú comes carne, yo como carne. La iglesia era una comunidad. Así fueron los cultos en Jerusalén al principio. Pero no solo en Jerusalén, sino en todo lugar donde la iglesia comenzaba a extenderse entre los gentiles. Por ejemplo, Hechos capítulo 20 nos habla de una reunión que tuvo lugar en Troas. Pablo visita la ciudad de Troas y hacen un culto así. Se reúnen alrededor de una mesa. Lo que pasa es que Pablo toma la palabra para poder exhortar a los hermanos y se alarga más de la cuenta. Tanto que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, se queda dormido, se cae, muere. La Biblia dice que muere al caerse de la ventana, pero el Señor le resucita a través del apóstol Pablo. Y uno diría, bueno, cada uno a su casa, ¿no? Ha sido un momento un poco traumático, que cada uno se vaya a su casa. No. La Biblia dice que vuelven otra vez a la reunión y Pablo continúa exhortando a la iglesia. Pero esta reunión nos habla de que eso es lo que existía, no solo en Jerusalén, sino en todo lugar donde la iglesia se extendía. Se reunían alrededor de una mesa, compartían comunión con Dios y con los hermanos. De hecho, si leéis la carta de Judas al final de la Escritura, el propio Judas señala estas comidas ágape. En el versículo 12 dice, vuestras comidas ágape. Por lo tanto, era una práctica común. Por otro lado, hay que añadir un dato muy importante que va a traer luz a todo lo que estamos leyendo. Varios estudios recientes demuestran que en esa época en la que Pablo escribe, llegó una tremenda hambruna a Corinto. Sí, hermanos. De hecho, se piensa que Pablo, con la referencia en el capítulo 7, versículo 26, a la presente aflicción, al referirse Pablo a esa presente aflicción, parece que se estaba refiriendo a la escasez de alimentos, a que no había mucha comida y era durísimo pasar los días en ese tiempo. Curiosamente, esta crisis, dice este estudio, fue especialmente complicada alrededor del año 51 después de Cristo, justamente cuando Pablo estuvo entre los corintios. Él era sabedor de esa situación, la vivió de primera mano, vivió cómo estaba la cosa. Había escasez de alimentos y la situación era complicada. Pues bien, todo esto, unido a otros datos que veremos más adelante, hizo que eso que era tan bueno, eso que empezó tan armonioso, se corrompiera, empezase a diluirse. Este estilo de culto tan festivo, comunión horizontal, comunión vertical, comunión unos con otros, comunión con Dios, ese culto de tanto gozo y adoración empezó a fragmentarse, empezó a perderse. No la forma, sino el fondo, que es lo más triste. Sí, hermanos, seguían con el formato de comida ágape. Sí, seguían reuniéndose alrededor de una mesa, pero perdieron la esencia, perdieron el foco, perdieron el centro. Fijaos, la reunión se solía hacer normalmente en casas, pero no en cualquier casa. Se realizaba en la casa de la persona más pudiente. Parece que los corintios se reunían en casa de un tal Gallo, como dice Romanos capítulo 16, versículo 23. Parece que los corintios utilizaban como lugar de reunión, como este edificio, la casa de este hombre pudiente. Era una villa normalmente con diferentes lugares, con diferentes espacios. Una villa con un buen patio de entrada, una villa que luego llegaba a unas habitaciones y al fondo había otro patio con fuentes y algún lugar amplio de reunión. En la situación corintia, todo esto favoreció a que los ricos estuviesen en una sección de la casa y los pobres básicamente se quedaran en la entrada. Ahí en el patio de entrada, en el porche. Hermanos, lo que estamos leyendo es que la iglesia de Corinto se había dividido. Se dividió entre ricos y pobres. Se dividió. El culto, por lo tanto, se dañó. Se perjudicó a la adoración. La adoración se corrompió en Corinto porque los ricos llegaban antes al culto y así comían esa comida ágape
primero. A los pobres hambrientos solo les daban las migajas. Para los pobres hambrientos que llegaban después, solo quedaba lo sobrante y en un lugar apartado. El último que llegaba probablemente no tenía nada que llevarse a la boca. La reunión se centró en comer y beber. Se olvidaron de la parte central del culto, que era el recuerdo. Lo veremos más adelante. Se olvidaron de en memoria de mí. Eso había pasado a un segundo plano. Se olvidaron de proclamar, como leímos todos juntos la semana pasada en Hechos capítulo 2, versículo 11, las maravillas de Dios. Se olvidaron de extender las maravillas de Dios en Cristo. Lo que Dios ha hecho en Cristo, como perfectamente dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Olvidaron la redención que tenemos en Cristo. Olvidaron lo que significa los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino. Lo que Cristo hizo por todos nosotros, ganando una salvación eterna, ganando para nosotros un nombre. Ahora somos hijos de Dios. Ganando para nosotros una herencia, somos herederos, ha leído perfectamente Fernando en Efesios capítulo 1, olvidaron todo eso, olvidaron a Cristo, apartaron a Cristo de sus reuniones. El comentarista Fi, que nos viene acompañando en todo este estudio de Corintios, aporta la visión del poeta romano Décimo Junio Juvenal. Este es un poeta romano que vivió, un contemporáneo de estos corintios que vivió entre el siglo I y el siglo II. Pues bien, este Juvenal dedicó toda una sátira, la sátira es una crítica punzante, una crítica aguda a problemas sociales, en algún modo humorística, para que las personas al leerla pues suelten una carcajada pero digan, es cierto, ¿verdad? Pues dedica toda una sátira entera a criticar a los ricos por este comportamiento. Fijaos lo que dice, es súper interesante y refleja un poco lo que podía estar existiendo dentro de la iglesia de Corinto en este momento donde Pablo les escribe. Este Juvenal se coloca en los zapatos de un pobre que está en una reunión con ricos y habla de un diálogo y dice, hey, ya que me invitan a cenar, ¿por qué no me sirven la misma cena que a ti? ¿Eh? Qué extraño. Me han invitado a la cena igual que a ti, pero yo no estoy comiendo lo mismo que tú comes. Tú tomas ostras engordadas en el lago Lucrino. Yo chupo un mejillón por un agujero en la concha. Tú consigues setas. Yo tomo hongos de cerdo. Tú te encargas del rodaballo, pero yo preparo un rémol. Un rémol es un pez de muy poca calidad. Dorada de grasa, una tórtola te atiborra con su lomo hinchado. Pero delante de mí hay una urraca que ha muerto en una jaula. ¿Por qué ceno sin ti, Póntico, aunque estoy cenando contigo? ¡Wow! ¿Por qué los dos estamos sentados en la misma mesa y tú comes una cosa y yo como otra? ¿Por qué los dos estamos en la misma reunión y no percibo que tengamos el mismo trato? Hermanos, esto se estaba volviendo lamentablemente, quizás por la hambruna o por otras cosas, se estaba volviendo una práctica común en estos tipos de clubs, de reuniones, de asociaciones y de eventos. Por eso Pablo, sabedor de toda esta dinámica, de todo este contexto, sabedor de lo que estaba ocurriendo en esa sociedad grecorromana, quiere que eso no pase dentro de la iglesia. Quiere impedir que eso llegue, penetre en la iglesia. Pues hacía perder la meta principal del culto. Si eso entraba, hacía perder la esencia de la adoración, haría perder la esencia de la reunión. Afectaba enormemente, hermanos. Lo hemos leído juntos. Todos lo hemos leído en los versículos 17 al 22. Esos versículos reflejan la problemática. Miradlos. De estos versículos destacan tres cosas: reunirse, comer y divisiones entre ellos. Esa es la problemática. Se reunían, comían, pero se estaba creando una división entre ellos. Había un problema. Había que lidiar con un grave pecado que ocurría en los cultos, que ocurría dentro de la adoración, que ocurría como si ocurriese aquí entre 11 y 12 y cuarto, 12 y 20. Si aquí hubiese un problema en esas horas, eso es lo que Pablo estaba señalando.
un problema dentro del culto. Por eso dice en el versículo 17, no os alabo. No me gusta. No puedo decir nada bueno de eso. No os alabo porque os reunís para lo malo, dice. No os juntáis para lo bueno, os juntáis para lo malo. Hermanos, en esta ocasión el pecado no fue individual, como fue en el caso donde este hombre tomó por mujer a la esposa de su padre. No, esto no era un pecado individual, era un pecado conjunto. Dice Pablo que cuando se juntaban, pecaban. El grupo se dividió. Algunos fueron muy egoístas. Algunos tuvieron un egoísmo tan grande que se separaron del resto. No consideraron la comunión entre ellos ni la comunión con Dios. La habían roto, la habían perdido. El culto se convirtió en una reunión pecaminosa, lamentablemente. En una reunión de pecado. Dice Pablo en el versículo 18, oigo. La noticia no le llegó por carta. Quizás le llegó por esos de Cloe, como nos dice el capítulo 1 de Primera de Corintios, que fueron los que le informaron a Pablo, y quizás fueron ellos los que le dijeron acerca de esto, y dice, hey, oigo lo que está pasando, versículo 18, y en parte lo creo. Qué frase, ¿verdad? A Pablo no le sorprendía que fuese verdad. De hecho, creyó que era verdad. Quizás porque la fuente que se lo contó era una fuente segura, o quizás porque él mismo, al vivir entre ellos, ya pudo oler que algo así podía suceder en una congregación como la de Corinto. Y añade un paréntesis demoledor, hermanos. Me lo creo que lo que está pasando es verdad. Por eso añade el paréntesis demoledor del versículo 19. Pablo dice clarísimamente, cuidado ricos, cuidado, que actuando así lo único que estáis demostrando es que no habéis sido salvos. Vosotros mismos no os estáis mostrando como aquellos que aún no han gustado la gracia de Dios. Sí, degustáis muchas cosas en vuestras reuniones. Coméis muy bien, lo veo, me lo han dicho, pero parece que aún no habéis degustado la gracia de Dios al ser tan egoístas, tan poco generosos. Mostráis que el amor de Dios no está en vosotros, porque no estáis amando al hermano, lo cual es una señal de que el amor de Dios está en nosotros. Porque si amamos a Dios, ¿cómo vamos a aborrecer al hermano? Como los ricos a los que también escribió Santiago. Parece que esta no era una problemática solo en la ciudad de Corinto. Parece que esto se había extendido por todo lugar. Por eso Santiago también escribió a aquellos que menospreciaron a los pobres. Santiago capítulo 5, versículo 1 dice, oíd ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Versículo 4, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que han sido retenidos por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. El trato que le estáis dando a los pobres, el Señor lo ha visto. El Señor sabe. ¿No le estáis pagando el jornal? ¿No estáis actuando bien con los pobres? ¿Estáis abusando de ellos? Eso ha llegado a oídos del Señor, y no el Señor cualquiera, el Señor de los ejércitos. Wow, temblaba yo si eso fuese lo que se me dijera. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia, pero el Señor os ha visto. Cuidado, Esa misma advertencia que hace Santiago es la que está haciendo Pablo aquí a los ricos. Por eso dice en el versículo 20 de Primera de Corintios 11, cuando os reunís, cuando hacéis culto a Dios, dice, ya no coméis la cena. Ups. ¿Cómo que no comían la cena si comían la cena? Lo que quiere decir esta frase es que ya la cena del Señor ha desaparecido de vuestra reunión. La esencia de la cena del Señor, el propósito de la cena del Señor, el mensaje que tiene la cena del Señor, el evangelio ha desaparecido. Sí, comían, participaban, pero ya no estaban cumpliendo con el propósito principal de la reunión, recordar la generosidad de Dios dándonos a su Hijo Jesucristo. No recordaban lo que Cristo hizo generosamente con ellos.
lo que Cristo hizo generosamente para salvar sus vidas. Ellos simplemente comían y comían sin recordar a Dios. El grupo de los ricos, dice el versículo 21, tenía propia agenda. Aunque el original quiere decir tenía una agenda privada. Como hoy se dice, ¿verdad? Un reservado. Los ricos en la iglesia tenían su reservado, su agenda privada. O sea, si en ese tiempo existiese lo que nosotros hacemos los domingos, un orden de culto, donde aparecen los puntos de nuestro culto, lo que se hace, entendemos que el Espíritu Santo nos lleva a formar este orden de culto para poder luego desarrollar nuestra actividad. Si en ese tiempo ellos hubiesen tenido un orden de culto, en el punto 1 diría, bienvenida a los ricos. Llegada a 7:30, cena a las 8. En el punto 2 diría, llegan los pobres. 9 de la noche y donde haya hueco. Eso diría su orden de culto. Y comerían si había algo que comer. Porque dice el versículo 21, unos comen mientras los otros pasan hambre. Unos beben lo que pueden mientras otros beben hasta emborracharse. Un problema tremendo. Solución, consejo práctico, orden del Espíritu Santo a la iglesia a través del apóstol Pablo, versículo 22, si quieres comer, si quieres saciarte o si quieres comer ostras, caviar o ternera madurada, hazlo en tu casa. En la iglesia no. Hazlo en tu casa. En la iglesia comed todos el mismo menú. Un menú sencillo. Pablo no está diciendo que los ricos comiesen como los pobres. Pablo estaba diciendo que los pobres y los ricos tuviesen un término medio y comiesen lo mismo todo en las reuniones, especialmente considerando que había un tremendo problema con la comida, una hambruna tremenda. Hermanos, no estaban analizando bien la situación. Se les había ido de las manos. No es que algunos no podían comer lujos, es que había algunos que no podían comer nada. Y los estaban rechazando. Por eso el pecado es de la comunión de la iglesia. Habían despreciado al conjunto de la iglesia. Cuando se desprecia a alguien en la iglesia, no se está despreciando a una parte, se está despreciando a toda la iglesia. ¿Acaso puede mi mano izquierda despreciar a la derecha sin que la izquierda se vea afectada? No, somos un cuerpo. Por lo tanto, si se desprecia una parte, se desprecia a toda la iglesia. Era un pecado de comunión. Y hermanos, no sé si os habéis dado cuenta aún, pero si no, yo os lo aclaro. Pablo está rompiendo con todas las barreras sociales. No sé si os habéis dado cuenta, pero Pablo está rompiendo con toda barrera social. Está diciendo de manera implícita, quizás no de manera explícita, pero sí de manera implícita que todos somos en la iglesia uno. Como él le dijo a los colosenses, en Colosenses 3:11, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Eso es lo que Pablo está diciendo clarísimamente aquí. De hecho, esto nos indica clarísimamente que las palabras de Pablo al principio de este capítulo 11, ese último estudio que tuvimos de Primera de Corintios 11, no fueron dadas para crear superioridad. Pablo no escribió con la meta de crear superioridad y poner al hombre por encima de la mujer. No fueron dadas tampoco para decir que en la iglesia no somos iguales, sino para dejar claro que aunque seamos iguales, aunque ante Dios tú y yo somos iguales, tenemos funciones diferentes, roles diferentes. Eso es lo que Pablo está diciéndole aquí ahora a los corintios. Hey, fuera cada uno hace lo que ha sido llamado a hacer, el trabajo que tenga, pero dentro todos somos uno. ¿Qué habían corrompido principalmente estos corintios? La tradición de la iglesia, lo que hemos leído en Hechos capítulo 2. Eso es lo que habían perdido, esa esencia es la que habían roto. ¿Cuál? Recordar en el culto lo que hizo Cristo. Lo habían perdido, lo olvidaron. Olvidaron decir estas palabras.
Olvidaron decir las palabras que vamos a leer ahora a partir del versículo 23. Olvidaron tenerlas como el centro de su adoración. Por eso Pablo no tiene más remedio que sacarlas otra vez, traerlas de nuevo a sus oídos para que las escucharan y decirles: hey, ¿os habéis olvidado de esto? Esto es el centro de vuestro culto, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Hey, a mí me enseñaron esto los apóstoles, no el Señor quizás directamente, los apóstoles, que fueron los que lo recibieron del Señor. A mí me lo enseñaron y esto lo quiero enseñar. Esto debe estar en el culto, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis, anunciáis, predicáis, hasta que Él venga. Hermanos, lo que acabamos de leer fue una adaptación del Señor Jesucristo a la cena pascual. O sea, lo que acabamos de leer es Jesús adaptando los símbolos de esa cena a sí mismo. Especialmente uno de ellos. Especialmente el simbolismo del cordero que se ofrecía en la cena. Eso es lo que Jesús principalmente adaptó a sí mismo. Él dijo: yo soy ese cordero. Eso es lo que Jesús hizo principalmente. Yo soy como ese cordero que se ofrece sin mancha, sin que sus huesos sean rotos. Así se debía ofrecer al animal. La ley decía en Éxodo capítulo 12, versículo 46, no quebraréis ninguno de sus huesos. El cordero que se ofrecía debía ofrecerse sin que un hueso suyo estuviese roto. Debía ser perfecto. Por eso profetiza el salmista en el Salmo 22, versículo 17, puedo contar todos mis huesos. El salmista ya anticipa que el Mesías, aunque sería sacrificado, contaría todos sus huesos. O sea, ningún hueso suyo sería roto, como narra los evangelios. Como narra Juan capítulo 19, del versículo 33 al versículo 36, donde vemos que no le rompieron a Jesús ninguno de sus huesos cuando estuvo en la cruz. Y alguno se estará preguntando, ¿es que había que romperle los huesos? Sí. Lamentablemente, esta tortura de la cruz, esta tortura romana, tenía un punto donde los huesos del que estaba crucificado debían ser rotos. Explico. En la cruz, principalmente, no morían por desangrarse, morían asfixiados. ¿Qué quiero decir? Que cuando estaban colgados, se impulsaban para tomar oxígeno y recuperaban. Cuando la persona en la cruz estaba agonizando, como un medio de gracia, un soldado romano rompía los huesos de sus piernas para que no pudiese impulsarse y así muriese asfixiado. Eso vinieron a hacer a Jesús. Pero cuando fueron a darle, dijeron: no, ya está muerto. Ya no hay necesidad. Por eso no le rompieron ninguno de sus huesos. Pero principalmente fue porque Jesús es nuestro Cordero de Pascua. Y ninguno de sus huesos debía ser roto. Eso dice 1 Corintios 5:7. Él es nuestra Pascua. La cena apunta a Él. Los elementos apuntan al libertador. Nuestro culto debe apuntar siempre al Señor. Si apunta a otra cosa, nos estamos equivocando, hermanos. Debe apuntar al Señor. De hecho, habréis observado por la lectura que he hecho de la traducción de la Biblia de las Américas, que el versículo 24 termina en para vosotros. Y la Reina Valera dice para vosotros, que es partido. Pero ese es un añadido que vino después. Ese no aparece en el original. ¿Por qué no aparece que es partido en el original? Porque ningún hueso suyo fue partido. Ningún hueso suyo fue roto. Como Cordero de Pascua que debía ser, Él se presentó sin mancha, sin defecto.
que sí ganó nuestra salvación. El pan que se recuerda en la cena nos habla de un cuerpo. Más concretamente, el pan en la Santa Cena nos recuerda que la comunión que Cristo Jesús alcanzó fue una comunión para que nosotros disfrutáramos de comunión, para que el cuerpo estuviese unido, para que hubiese comunión horizontal. El vino en la Santa Cena habla de su sangre, que limpia, que lava de pecado y podemos tener comunión vertical, comunión con Dios. Esa es la Santa Cena. Por eso la Santa Cena, el recordatorio de lo que Jesús hizo es tan importante, porque nos recuerda que somos un pueblo, uno, un pueblo en comunión con Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, todo lo que se haga en el culto, todo lo que se diga en el culto, todo lo que se ofrezca en el culto, la actitud que tengamos en el culto, el ambiente que se respire en el culto, debe ser a la luz de este gran sacrificio. Todo lo que se haga debe ser inspirado por este gran sacrificio. Todas nuestras palabras, toda nuestra adoración debe estar inspirada, motivada por ese acto generoso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que no estaba ocurriendo, lamentablemente, en Corinto. No estaban dándole a Jesús su protagonismo. Por eso dice el versículo 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos han muerto. Eso es lo que significa que duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. De manera indigna. Esta es una frase que ha reventado a muchísimas iglesias. Retumba esta frase, de manera indigna. Esta frase quiere decir simplemente, acorde a lo que estamos estudiando y viendo, que quien haga del culto una fiesta pagana, que quien haga del culto una romería, quien no use esto, versículo 23 al 26, como el centro de su adoración, como la inspiración de su adoración, como el centro del culto, quien incluso haciendo así divida a la iglesia, está haciendo algo indigno. Está pecando. Pero, esta es una parte muy importante que a veces olvidamos, pero si has pecado, dice Pablo, si has cometido pecado, la Santa Cena es un buen momento para pedir perdón, arrepentirse de verdad y volver a la comunión. Hermanos, la Santa Cena, en ese caso de que un creyente haya pecado, viene como anillo al dedo. Y lamentablemente algunos lo que hacen es no tomarla. Lamentablemente muchos lo han entendido mal. No han sabido encajar bien estas palabras y por lo tanto lo usan mal. No tomes de manera indigna. Afirma que el creyente que ha pecado no puede tomar la cena del Señor. Hermanos, yo entiendo que si una persona peca y no le importa, y cuando toma sigue pecando y no le importa, pues ha tomado indignamente. Es inútil lo que ha hecho. No ha servido para nada. No ha servido para nada. Sigue en su pecado. No le va a matar tomar el vino, le va a matar su pecado. No le mata el pan porque está contaminado. Le mata el abuso que tiene de su libertad y de la gracia de Dios. Pecando y pecando. Hermanos, la cena del Señor se estableció para los pecadores, para aquellos que han pecado. Debemos participar de ella, por supuesto pidiendo perdón, por supuesto arrepintiéndonos de verdad, pidiendo la ayuda del Señor para abandonar ese pecado y aceptando la gracia
que el Señor nos da. Y al mismo tiempo, gozándonos de que sea por gracia. Gozándonos de que no sea por obras. Gozándonos de que mi pecado no me condena, porque soy perdonado por Cristo. Mi pecado ahora me martiriza, me esclaviza y me hace tropezar, pero el Señor me puede liberar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, preparado para tomar la Santa Cena. Por supuesto, la Santa Cena me recuerda que Jesús murió por mis pecados. Por eso dice Pablo en el versículo 28, examínese. Cada uno examínese. Esto más bien quiere decir, piensa bien lo que estás haciendo. Algunos lo han enfocado única y exclusivamente a examinar el alma. Y está bien, por supuesto, ¿cómo no? Pero va mucho más allá Pablo y quiere decir, examina tus acciones. Examinemos si estamos cumpliendo con que Jesús sea el centro de nuestra adoración, hermanos. Examina tu corazón. Cuando tú vienes aquí, ¿a quién estás adorando? ¿Quién se está llevando tu atención? ¿La situación conflictiva que tienes en casa o con un hermano o hermana o el Señor? ¿Quién se está llevando toda nuestra atención? Examinemos cómo nos comportamos con el hermano. Examinemos cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿En solitario entro y salgo y hasta la semana que viene? ¿O la vivimos en comunidad? Pidamos perdón, por supuesto. Arrepintámonos, por supuesto. Y luego, si aparece la Santa Cena, tomemos agradecidos y con alegría de que actuando como seguimos actuando, siendo pecadores, Dios aún nos recibe. Es un trono de gracia el que nos espera. Por supuesto, yo te animo, como hizo Jesús, a que se ocurre, a que si ese es el caso, cuando salgas de aquí, vete y no peques más. No voy a dejar de decirlo, pero no por eso debemos dejar de recordar, de celebrar lo que Cristo ha hecho por mí, pecador. Por eso dice Pablo, considerad lo que hacéis cuando vais al culto, considerad cuando os reunís para esa comida ágape, porque ahora lo que estáis haciendo lo hacéis mal y estáis trayendo condenación sobre vosotros. ¿Por qué cae esa condenación que dice el versículo 30? El versículo 30 dice que Dios castigó severamente a aquellos que humillaron y abusaron del pobre. Castigó severamente a los que tomaban la Santa Cena en una esquina, en un rincón, después de haber llenado su estómago, y los pobres sin comer en la entrada. Castigó a aquellos que sacaron a Jesús del centro y se pusieron ellos mismos. Hermanos, este era un escándalo social, un escándalo tremendo, como el del hombre que tomó a la mujer de su padre, igual de escandaloso. Los ricos estaban despreciando a los pobres. De ahí el consejo del versículo 31. Si examinas tu comportamiento y pides perdón, no serás condenado. Y dicen las últimas palabras de este capítulo 11, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, como hacía mi madre cuando me invitaban a comer. Cada vez que me invitaba un hermano de la iglesia me daba un bocata para no abusar mucho de la comida de los hermanos. Iba ya con la barriga llena. Me ofrecían algo y decía, eso dice Pablo. Bíblico, madre, bíblico total lo que tú hacías. Qué mal lo pasábamos. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no reunáis, para juicio. Los demás asuntos, esta frase es vital, los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Esta es la solución que Pablo propone. No una penitencia, ¿os dais cuenta? Para solucionar un problema que la iglesia ha hecho como enorme, Pablo no pone una solución enorme, no pone una penitencia, no dice tenéis que flagelaros, al salir de la iglesia flagelaos, andad por cristales rotos, andad descalzos, llorad hasta desmayar, haced 400 rezos repetidos, confesad hasta lo más... No hay una penitencia, pero sí hay una orden clara y firme de corregir ese error con la ayuda de Dios. ¿Cómo? Dice el versículo 33. Esperaos. ¿Esto qué quiere decir? Mucho, hermanos.
quiere decir recibíos, daros la bienvenida. Que el rico no se coloque primero allí en la sala y se olvide, que se coloque en la puerta, que reciba a todos, que salude a todos, que abrace a todos, que coloque a todos donde quieran colocarse, que se pongan todos juntos, unos con otros. Uniros, dice, sed parte los unos de los otros, tened comunión. Que la comida no sea un problema, come antes, dice el versículo 34. ¿Es un problema para ti? ¿No puedes poner un cuchillo en tu garganta cuando ves el banquete? Come antes. Y se te quita. No vayas a comer y pierdas el sentido de la reunión y demuestres así que no eres aprobado, que estás descalificado. Cuidado con nuestros actos. Y termina diciendo, arreglaré. Cuando vaya arreglaré otras cosas. Esta palabra arreglaré es muy importante porque significa poner en orden. Arreglar significa aquí poner en orden. Lo que tenía el apóstol Pablo tremendamente cargado, lo que tenía a Pablo principalmente preocupado era el orden dentro de las reuniones de la iglesia. Ese era el problema principal en Corinto. Y a Pablo le tenía tremendamente preocupado. Ya lo vimos la última vez, al principio del capítulo 11. Había un pequeño desorden y Pablo tiene que arreglarlo. Lo estamos viendo ahora. Y cuando lleguemos a estos capítulos que hablan acerca de los dones espirituales, ¿sabéis cuál va a ser la frase de Pablo principal? Decentemente y en orden. Eso es lo que preocupaba al apóstol, el orden. Lo estaban perdiendo, se estaban desordenando, la iglesia se estaba fragmentando y Pablo quiere ordenarlo, poner de nuevo en el carril. Hermanos, gloria a Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que tiene un valor supremo. Por eso la Santa Cena, nuestra celebración, es un recordatorio de esa gran salvación. Es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros y tiene un protagonismo principal. Hoy, aunque no hemos tomado la Santa Cena, hemos recordado lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hemos cantado al Cordero, que se presentó sin mancha, perfecto. Hoy, una vez más, el mensaje de esa Santa Cena tiene su protagonismo. En nuestros cultos debemos actuar entonces acorde a ese sacrificio. O sea, generosamente, amorosamente, demostrando que somos uno, un pan, un cuerpo. Esa es la iglesia. Por eso todo lo que se haga en el culto, lo vuelvo a repetir, la actitud que tengamos en el culto, el ambiente que se respire en el culto debe ser a la luz de este gran y generoso sacrificio de nuestro Salvador. ¿Cómo es tu actitud cuando entras al culto? ¿Vienes sobrecargado con todo lo que te pesa y no terminas de depositarlo confiadamente en las manos de nuestro Señor? ¿Te preocupa el almuerzo que vendrá después? ¿La comida que vas a comer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Es nuestra actitud en el culto una que divide o que une? Que anima al que está al lado a rendir adoración al Cordero que se dio. Versículo 22. ¿Menospreciamos la iglesia de Dios? Yo tiemblo, hermanos, cada vez que me pongo aquí. Abro mi corazón y os lo digo sinceramente, esto no es un lugar donde uno puede venir a la ligera. La iglesia de Dios no se puede menospreciar, porque este es el cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa, hermanos. ¿En quién centramos nuestros pensamientos durante la reunión? ¿Qué ocupa nuestra mente? ¿Qué ocupa nuestro corazón? ¿Qué cosas deben ser ordenadas? No solo en la reunión, sino en nuestros corazones. Porque todo empieza aquí. Todo empieza aquí. Ya lo he dicho muchas veces, que el corazón del problema es un problema en el corazón. Así que aquí, que hay que ordenar para que luego se ordene todo lo de fuera. Hermano, Dios quiera que Cristo sea siempre el centro de nuestra adoración. Somos un pueblo que sigue a un líder, nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, Él es principal, Él es el pastor. Él es, lo hemos leído en Hechos,
el que añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Esta es su obra. Esto que hay aquí no es la obra del martillo y del cincel, es la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Unámonos. Tenemos esa bendición. Cristo nos ha hecho uno. Adoremos juntos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, por esta reflexión, por esta oportunidad de pensar, meditar en este mensaje claro para tu iglesia. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender lo importante que es que Cristo sea el centro de nuestras vidas personales y el centro de la vida de la iglesia. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a poder darte a ti Jesús, toda nuestra adoración. Eso queremos hacer ahora. Queremos hacer ahora en nuestro culto precisamente eso, ponerte a ti en lo más alto. Eso hemos querido, Señor, y te pedimos que lo hagamos todos los días de nuestra vida, colocándote en el lugar que solo tú mereces. Oh Padre, gracias por tu palabra que nos inspiras. Gracias por tu palabra que nos motiva, nos anima a seguir hacia adelante. Cuida a este pueblo, cuida a esta tu iglesia y ayúdala a avanzar. Oh Padre, llévanos, dirígenos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.